Hola, le doy la bienvenida. Mi nombre es Sandra Meija, soy académica del Departamento de Terapia Ocupacional y Ciencias de la Ocupación de la Universidad de Chile y vamos a trabajar en este ratito el tema de inclusión laboral de personas en situación de discapacidad. El trabajo es un elemento central e importante para todos nosotros. Ustedes, yo y mi equipo, estamos trabajando y es una meta que perseguimos día a día, está presente en la vida de cada persona y eso se debe a distintas circunstancias. Desde pequeños se nos forja la identidad laboral. Pensamos, le decimos a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a los niños, ¿qué quiere ser cuando grande? ¿Qué quiere hacer cuando grande? Y se van desarrollando una serie de destrezas, como las destrezas manipulativas, que podemos ver en la imagen, ¿verdad?, de ese padre que está tomando, digamos, los legos de su hijo, ¿verdad?, que nos van ayudando en este proceso. Y el trabajo, además, todos lo sabemos, tiene distintas características. Hay de distintos estilos. Hay trabajos que son más intelectuales, hay trabajos que son más físicos, hay trabajos que están en peores condiciones laborales que otros, ¿ya? Y en ese sentido y en esa perspectiva, las personas en situación de discapacidad también aspiran a tener un trabajo lo más digno posible, que es la aspiración que cada uno de nosotros tenemos, ¿verdad? Un trabajo que nos permita compartir con nuestra familia, mantener una familia, ser dueño de casa, etc. Entonces, vamos a revisar algunos significados, y aquí podemos distinguir la diferencia que hay entre el significado, el sentido y el propósito. Voy a partir por el propósito. El propósito es aquello que tiene el objetivo. En realidad, ¿para qué trabajamos? En el sentido clásico, digamos, y es para tener dinero para mantenernos. Si ustedes, muchos de ustedes terminan la enseñanza incluso técnica, universitaria, superior o la enseñanza media, a lo mejor habrían elegido no trabajar, pero necesitaban subsistir. Por lo tanto, tiene un sentido arraigado en lo que es la esencia del ser humano. También tiene un sentido, el sentido es como lo personal, lo propio, lo que cada uno de nosotros trae. Algunos de estos sentidos pueden ser el ayudar a otras personas, sentirse importante con lo que hacemos, tener aspiraciones de grandeza, incluso de dominio y de poder, ¿por qué no decirlo? Aumentar el conocimiento personal y de la sociedad, las que trabajan en el área de la docencia, de las ciencias, ¿verdad? Algunos distinguen el sentido personal como una gran vocación, otros por estética, la gente dedicada al arte, ¿verdad? Y todo lo que es el descubrimiento personal, la gente que le atrae esos aspectos como son los científicos. Y un gran significado como es el significado como lo más social y es puede ser colaborar con el desarrollo del país, producir bienes para el país o para la sociedad. Entonces, ¿qué sucede con las personas con discapacidad? De acuerdo a en DISC, la encuesta nacional de la discapacidad, que probablemente ustedes en otras cápsulas las van a revisar, las personas con discapacidad son aproximadamente el 20%. Aquí se considera el 16,7% porque esta cifra es desde los 2 años. Cuando consideramos de los 18 años, se considera el 20%. Pero fíjense en lo que está más abajo en su pantalla, que dice las cifras de acuerdo a las edades. Una de las mayores cifras tiene que ver con personas que están en edad laboral, de 18 hacia arriba, 7,1, 11,3, 2,1, y podríamos pensar que desde los 60 años en adelante ya no tienen que trabajar ninguno de nosotros, pero hoy en día sabemos que es necesario trabajar y seguir trabajando para muchas personas, no para todas, indudablemente. Aquí pueden observar un gráfico con la distinción. Aquello que dice PESD es la persona en situación de discapacidad, ¿ya? Y el rojo marca el nivel de ocupados que tiene, el 39,3% versus
en las personas sin discapacidad, que es el 63,9%. Esta discrepancia, esta tensión que hay entre las personas con discapacidad y sin discapacidad son cifras importantes. Ya son cifras relevantes que hay que tener en cuenta y hay que considerar. Para esto, desde hace muchos años, hemos tratado de tener distintas estrategias que nos permitan en algún minuto efectivamente poder desarrollar la inclusión laboral, poder incluir más personas con discapacidad en el mundo del trabajo, lo cual es un derecho, por cierto. ¿Ya? Y hay una ley que se promulga el año 2017, ya, que es la ley 21.015, que se le llama como la ley de cuotas de personas con discapacidad. Esto no es nuevo para nuestros países. Por ejemplo, en España aproximadamente la cifra es el 3%, y el Palacio Monclova, que es como el Palacio de Gobierno, tiene el 5% de personas con discapacidad en las nóminas de trabajadores. ¿Ya? En Latinoamérica tenemos cifras del 3%, 2%, hay 4% en otros países. Los países han ido avanzando en función de esto. Pero no se desanimen, en nuestro país la cuota es bien chiquitita, pero a pesar de ser pequeña, ha sido un avance para poder contratar personas con discapacidad. Estas personas que se contratan tienen que tener la credencial de discapacidad, ya tienen que estar inscritos en la ley o tener una pensión, uno de los dos elementos centrales. De eso estamos hablando. En alguna de las otras cápsulas vamos a ver las definiciones de personas con discapacidad. ¿Ya? Y es una ley que consagra el principio de la no discriminación en el estatuto administrativo. Esta ley debiese haber sido la no discriminación en todos los estatutos laborales, pero por lo menos el Estado se dice a que no puede discriminar. ¿Cuál es la ventaja de estos aspectos? Una gran ventaja es que si yo siento que me están discriminando, yo puedo ir a un lugar de juicio, puedo ir al Senadis, por ejemplo, y presentar un reclamo, puedo ir a un juzgado y presentar un reclamo por discriminación. También se derogó una ley, que era la 18.600, que era una ley que permitía contratar por menos dinero a personas con discapacidad. Se les llamaba así como de ayudantes, sobre todo pensando en las personas con discapacidad intelectual. Esta ley había sido inicialmente mantenida, pero sobre todo por una movilización de las personas con discapacidad intelectual, se logró que se derogara. Bueno, y en nuestro país es el 1%, ¿verdad? La cuota mínima para empresas que tengan de 100 a más trabajadores. Habría que preguntarse en su municipalidad cuántos trabajadores son y si efectivamente la municipalidad ha logrado desarrollar esta cuota o la ha superado, que es lo que todos esperamos de alguna manera, ¿ya? Entonces, es una ley que modifica la ley 20.422 y el Código del Trabajo, eso quiere decir que está sobre ella, ¿ya? Y se establece una reserva legal de empleo para personas con discapacidad en el fondo, señalando todas las modificaciones de los estatutos. ¿Ya? Y como yo le decía, las personas beneficiarias van a ser estas personas pueden tener pensión de invalidez, porque las personas con pensión de invalidez pueden volver a trabajar. Entonces, como para tener pensión de invalidez ya hay que tener el registro. O bien tener el registro, que es ese carnet de discapacidad que yo les denomino, que se saca aproximadamente, calculamos 4 o 5 meses, se están demorando, digamos, en obtener las personas una serie de trámites que tienen que hacer en el CONFIN. Bueno, ahí podemos hablar más posteriormente de eso. Se mantiene la obligación de la selección preferente que ya existía en la ley 20.422. Ya había una pestañita, un inciso, un indicador ahí que señalaba, ¿verdad?, que tenían que las organizaciones del servicio público deberían tener en forma prioritaria personas
con discapacidad o competir en igualdad de condiciones. ¿Qué significa esta prohibición de acto de discriminación? Y no solo eso, significa de que, por ejemplo, si yo soy abogado y en su municipalidad están contratando un abogado y yo tengo discapacidad, voy a competir seguramente con 10, 15 o 20 personas mi currículum. Si mi currículum está en la terna y queda en la terna, porque por igualdad de oportunidades yo tenía la misma cantidad de estudios que pedían, etcétera, etcétera, a mí me deberían dar prioridad para el contrato. Me deberían contratar. Ahora, esto es muy difícil de poder probar. Y las personas con discapacidad nos han señalado que en general eso no está sucediendo, que postulan a los puestos administrativos pensando en que tal vez podían tener más posibilidades de quedar y eso y no lo han logrado. Ahora, ¿qué sucede cuando las empresas no pueden tener la cuota? Se dice que por lo menos, a lo menos por 2 años, que eso siempre va posteriormente alargándose el plazo, pero por lo menos ahí estamos todavía con ese plazo, se le puede dar el dinero a una empresa que contrate personas con discapacidad. Muchas veces son empresas de menos de 100 personas que tienen contratadas y las personas les otorgan un valor referente a esa empresa y eso les sirve a la empresa para contratar a la persona. O se le pueden dar una donación en dinero a algunas empresas que se hayan inscrito en este estilo de donaciones de dinero. Hay una lista, hubo una lista inmensa para inscribirse y para recibir los aportes que fueron bastante importantes. Entonces, dicho eso, como antecedentes del proceso, yo quisiera pasar a contarles qué sucede con el proceso de rehabilitación, ¿ya? El proceso de rehabilitación funcional es todo lo que sucede en la etapa de desarrollo de alguna persona que tiene un diagnóstico de discapacidad. A lo mejor el diagnóstico es desde pequeño, por ejemplo, una persona puede tener una parálisis cerebral, que es una alteración motora en el fondo, fundamentalmente, que se da desde la época, muchas veces desde la época del nacimiento, o cercano al parto, ¿verdad? Y tiene durante toda su vida su rehabilitación. Va a la Teletón, va a escuelas de distinto estilo, etcétera. Y llega la parte laboral. Ahí entraríamos en lo que se denomina el proceso de rehabilitación laboral o de inclusión laboral. Este proceso de inclusión laboral se da fundamentalmente en escuelas especiales, por ejemplo, que hay de diversos tipos, los vamos a conversar en las cápsulas de educación, ¿ya? Pero las escuelas tienen en sus indicadores un índice que les permite trabajar especialmente los aspectos laborales, y la idea es que las escuelas lo hagan de esa manera, ¿verdad? También podrían ir a centros o empresas de inclusión laboral, por ejemplo, Tacal, que queda en Independencia, aquí en Santiago, es un centro de reinserción laboral, de rehabilitación profesional, etcétera, y las personas van ahí, asisten todos los días, hacen distintos tipos de actividades de acuerdo a la evaluación que arrojó de la persona, ¿ya? Hacen unos cursos también de formación, hacen todo el proceso propiamente tal y luego los ubican en distintos puestos de trabajo. Y también las personas pueden desarrollar las habilidades o el proceso de inclusión laboral a través de consultoría de distintos profesionales a nivel particular, privado, digamos. Por ejemplo, puede ser a través de un terapeuta ocupacional, a través de un psicólogo, etc. ¿Qué sucede con este proceso de inclusión laboral? ¿Dónde se puede dar, dónde trabajan las personas con discapacidad? Tenemos un gran ámbito que la ley nos arroja, la 21.015, que estábamos mirando, que es el sistema ordinario, el regular, las empresas, la municipalidad, la universidad, el colegio, el supermercado, todos estos procesos. Pero también hay una serie de contextos que se denominan en general talleres protegidos, talleres productivos, enclaves, cada uno tiene su diferencia, los vamos a poder conversar también con más detención, y que tienen otras características. Entonces,
tendríamos esta dimensión del empleo ordinario y el taller productivo y protegido, por otro lado, ¿ya? Y dentro del ordinario tenemos dos formas. El empleo habitual, ¿ya? Que es donde yo voy, me contratan desarrollar, soy reponedora de supermercado, por ejemplo. Estoy justo al frente de un supermercado, soy reponedora de supermercado, ¿ya? Y ese es el empleo habitual, o un empleo con apoyo, que es un empleo distinto. Vamos a ver posteriormente unas imágenes, y es donde yo voy con un colocador o con un preparador laboral, voy con un otro que me enseña el trabajo, y esa persona está conmigo todo el día hasta el tiempo que sea necesario. Algunos países lo tienen muy desarrollado, y el preparador laboral, hay una carrera de preparador laboral, el preparador laboral puede estar hasta un año, y el Estado le paga el sueldo al preparador laboral, etc. En nuestro país no es tan así. Y también tenemos el protegido, que pueden ser el sistema regular, ¿verdad? Común y corriente, que es una empresa, o los enclaves, que se los voy a denominar un poquito más adelante. Entonces tenemos todos estos aspectos, toda esta área. Tenemos el empleo autónomo, tenemos el empleo con apoyo, los enclaves, que ya los hemos mencionado. Aquí tenemos algunas imágenes del proceso, que es importante que las tengamos presentes, ¿ya? Por ejemplo, hay una señora que está acompañando a una joven, ¿verdad?, en su empleo en una marisquería vendiendo pescado. Efectivamente, eso es un preparador laboral. La persona está todo el día, le enseña, se mantiene, y de a poquito se va retirando, va dejando generalmente a un contacto, a una persona de apoyo natural, que uno le denomina, que son personas que naturalmente tienen como el don, por decirlo de alguna manera, para poder asistir, apoyar, sin sobreproteger a estas personas. Y entonces el preparador laboral lo que hace es que va dejando y anclado algunas capacidades en este apoyo natural, y se va separando progresivamente de la empresa. Los talleres protegidos, como ustedes pueden ver, ahí están haciendo como unas masitas, etcétera. Es como lo típico, se hace repostería, ¿verdad? Las personas asisten a un horario, el horario no es tan largo, las funciones son por etapas, son compartidas, cada uno hace la etapa que le dice su monitor, y después los van cambiando en otras etapas para que flexibilicen y desarrollen habilidades. Arriba están en una actividad de mueblería, muy inicial, donde están reparando muebles, y después pueden ir a un taller protegido. Y generalmente en estos talleres protegidos, además, siguen existiendo algunas otras actividades que son de tipo sociales, van a paseos, etcétera. Tienen actividades físicas, pueden tener un profesor de educación física que trabaje con ellos y eso. En cambio, en el mundo más regular, en el mundo, las exigencias son otras. También podrían ir al mercado regular, no al protegido, como los talleres que acabo de mencionar, con una persona, con un preparador laboral. Lo que pasa es que en esos casos el preparador laboral para el empleo con apoyo va a ser mucho más breve y mucho más conciso. Pero ahí la persona puede llegar al trabajo sin ninguna ayuda, puede que tengan algún personal, algún profesional, un terapeuta que vaya y realice las adecuaciones de accesibilidad física al puesto de trabajo, ¿ya? Se van desarrollando, por ejemplo, ahí abajo se ve una persona sorda, ¿verdad?, donde se desarrollan las capacidades de comunicación, pero en general los trabajadores hacen su trabajo en la forma lo más independiente posible. Entonces, todo este proceso de inclusión laboral, quisiera contarles que se da a través de un modelo de rehabilitación profesional que tiene etapas. Ya aquí vamos a ir siguiendo cada una de las etapas, pero ustedes las pueden observar, las pueden ver, ¿verdad? Que se gira alrededor de ella.
No todas las empresas que hacen rehabilitación profesional, ni todas las escuelas que en sus programas consideran todas estas etapas, ¿ya? Ahora, para la Organización Internacional del Trabajo, estas serían las etapas que sí debiesen existir en todo proceso. La primera etapa es la etapa de evaluación, ¿verdad? Donde se estima y se valora cada una de las habilidades. Piensen ustedes en una persona perdón, con discapacidad visual. Ustedes van a una empresa y generalmente cuando van a conseguir un trabajo, ustedes tienen una persona que los entrevista, ¿verdad? No los evalúa, los entrevista. Estando en una empresa, en una línea de intermediación laboral, ustedes tendrían que tener a un profesional que evaluara las habilidades previamente de la persona con discapacidad visual en este caso. O sea, le va a hacer un completo chequeo desde cuál es su capacitación, cómo obtuvo, qué notas tuvo, cuántas veces ha trabajado, por ejemplo, si lo han despedido del trabajo, ¿por qué ha sido? Llegó tarde, porque se enojó con el jefe, porque no le gustó el sueldo. Todos esos elementos van constituyendo la narrativa de una buena evaluación profesional. Y también va a mirar cómo se desplaza con el bastón, cuánto es capaz de ver en blanco y en blanco y negro es el papel, o en el computador. Va a revisar y va a consultar sobre las actividades de la vida diaria, el uso de tarjetas, de dinero, independencias, etcétera, y le va a dar como una conformación o un perfil de esa persona. Todos tenemos en la vida rasgos que son positivos y rasgos que son más negativos, que debiésemos mejorar probablemente. Entonces, esta persona va a dar cuenta de esta evaluación a la persona ciega, en este caso que estamos poniendo como ejemplo, y le va a permitir, digamos, que esta persona tome conciencia también de lo que son sus habilidades. ¿Ya? Con eso y con las oportunidades del medio que existen, porque en una empresa de intermediación laboral o que hacen rehabilitación profesional, generalmente están en contacto con las empresas y los llaman y les dicen necesitamos un cargo esto, etcétera. Se va a hacer la segunda etapa, que es la segunda etapa de orientación. La idea es que sea conversado, que sea narrativo, que sea de acogedora con la persona con discapacidad, donde se le van a presentar los resultados de la evaluación y las oportunidades, por otro lado, que tiene de trabajo. Y tiene que balancear. La idea es que presente el máximo de oportunidades, ¿ya? No que sea solo una línea. Hoy en día hay muchas empresas de intermediación laboral que están haciendo, porque los contratan las empresas en definitiva y tienen que subsistir, es un trabajo que ellos tienen, son empresas. ¿Y qué es lo que sucede? Que hacen una evaluación de un par de horas, con suerte, o 1 hora o 2 horas de la persona, y ya tienen el puesto, un puesto que lo están ofreciendo y lo ofrecen a la persona y hacen el match, ¿verdad? Entre las habilidades de la persona y lo que ofrece, lo cual no está mal, pero sería bien bueno, digamos, o en lo que sucede en otros países, que la idea es ofrecer mayores oportunidades, no apurar tampoco el proceso, ¿verdad? Ahí tenemos la oportunidad de ofrecer la variedad de oportunidades. Luego hay un proceso que no se da para todos, que es para adaptación de profesional. Por ejemplo, yo me di cuenta que la persona ciega tiene problemas con el bastón o tiene problemas para llegar temprano. Entonces yo le puedo sugerir ir a un taller protegido, por ejemplo, esto que habíamos visto anteriormente, por un tiempo limitado y que desarrolle allí las habilidades. Ya en esta etapa laboral no se debiesen desarrollar habilidades duras, o sea, sí, por ejemplo, la persona con discapacidad visual debería saber leer braille, utilizar los implementos y todo. Si está muy atrás en el proceso o es una persona que adquirió recientemente la discapacidad visual, se le sugiere que vaya al proceso de rehabilitación funcional, ¿se acuerdan? Entonces, en ese proceso sí, que lo termine bien y todo y siga con este proceso, pero también se pueden dar. Formación profesional puede ser que la persona o este centro le diga
tiene una beca para ir a estudiar esto otro, lo orienta en función de eso, pero también el desarrollo de ciertas competencias productivas de todo estilo, de asistencia, de puntualidad, de cómo seguir instrucciones, cómo manejar el enojo con los jefes, por ejemplo. No me van a decir que ustedes alguna vez no han estado enojados con los jefes, pero hay que aprender a manejar esa situación, ¿verdad? A controlar, porque si no, lo más probable es que nos quedemos sin trabajo, ¿verdad? Entonces, lo mismo le pasa a las personas con discapacidad, como a todas las personas, ¿ya? A veces los tiempos, los timings son escasos. Eso. Y luego viene la etapa final, que es la etapa de colocación profesional, que es donde uno va y presenta a la persona, ya se hizo todo el proceso anterior y uno va y presenta a la persona, ¿verdad? Para eso tiene que hacer un análisis de puesto de trabajo muy detallado, cuáles son las condiciones atmosféricas, cuáles son las condiciones de pago, de todas las exigencias cognitivas, destrezas, habilidades, etcétera. Y eso ya estaría hecho, ¿verdad? Cuando se va y se hace proceso. En general, el trabajo en la empresa no implica solamente para el profesional que va a ir a hacer el análisis de puestos y colocar a la persona, sino que también sensibilizar fuertemente a la sociedad y a la empresa para que tengan una línea de una empresa más inclusiva, una cultura inclusiva de la diversidad, no solo de la atención a las personas con discapacidad, de la atención a las personas migrantes, etcétera, de diversidad sexual, etcétera, la tolerancia. Y finalmente el proceso de seguimiento, que es cada cierto tiempo, una semana, 15 días, un mes, 6 meses generalmente, para ver cómo va la persona, si necesita algún ajuste y a veces es necesario retirar a la persona del puesto. Estas son algunas de las empresas que hacen procesos de intermediación laboral. Lamentablemente no todas tienen la posibilidad de hacer todos los procesos tan detallados como yo los he mencionado, porque las empresas los contratan para llenar un cargo. Entonces tienen que hacerlo más rápido, que es evaluar personas, comparar los perfiles y seleccionar 3 candidatos y llevarlos a la empresa. Pero si pensáramos en las empresas como se pensaron en la OIT en el año 63, en Chile teníamos un centro piloto de integración laboral, el CEPI, el Centro de Evaluación Profesional para Inválidos, se llamaba en ese tiempo. ¿Ya? Aquí tengo algunas, ahí está Tacal, las OMIL también son un buen lugar, obviamente, para poder que las personas consigan empleo, Guazú, por favor, me perdonan el resto de las empresas, pero solamente puse algunas, podemos conversar de algunas de ellas, ¿ya? Y que han realizado una gran labor en todo este proceso. Bueno, eso es lo que yo quería comentarles. Nada más.